Mi familia me echó a la calle a los 18 por no tener futuro. 10 años después, mi hermano me ruega que salve la mansión familiar de la quiebra. No sabe que yo soy el inversor anónimo que compró su deuda, y hoy vengo a desalojarlos. Tengo 28 años y llevo una década sin pisar la casa donde crecí, pero hoy voy de regreso, no como el fracasado que echaron a patadas, sino como el dueño legal de cada centímetro de esa propiedad que alguna vez me cerraron en la cara. Me llamo Daniel, y esta historia comienza cuando tenía 18 años recién cumplidos, parado en la entrada de la mansión familiar con una maleta raída y mi madre gritándome que era una vergüenza para el apellido Ortega. Verán, mi familia siempre fue de dinero viejo, de esos que presumen abolengo y conexiones. Mi padre, Roberto Ortega, dirigía una firma de inversiones que heredó de mi abuelo, y mi hermano mayor, Sebastián, era la joya de la corona. El hijo perfecto que estudiaba finanzas en una universidad de élite y ya tenía asegurado un puesto en la empresa familiar. Yo, en cambio, era el hijo problema, el que no quiso seguir la tradición, el que osó decirle a mi padre en la cena de Navidad que no me interesaba su mundo de trajes grises y números fríos, que quería estudiar programación y crear videojuegos. La cara que puso mi padre fue como si le hubiera escupido en la sopa. Sebastián soltó una carcajada burlona y mi madre solo movió la cabeza con ese gesto de decepción que ya conocía bien. Durante 6 meses intenté convencerlos de que la tecnología era el futuro, que los videojuegos generaban más dinero que Hollywood, pero para ellos era como si les estuviera hablando en otro idioma. Mi padre decía que los videojuegos eran para niños y vagos, que yo estaba desperdiciando mi cerebro en basura digital, y Sebastián aprovechaba cada oportunidad para recordarme en las cenas familiares lo mucho que decepcionaba a todos. La gota que derramó el vaso fue cuando rechacé la inscripción a la carrera de administración de empresas que mi padre había pagado sin consultarme, en su lugar. Usé mis ahorros de trabajos de verano para comprar una computadora decente y empezar a aprender desarrollo de software por mi cuenta. Cuando mi padre lo descubrió, me citó en su estudio, ese lugar forrado de madera oscura donde tomaba las decisiones importantes. Y me dijo con una frialdad que todavía me hiela la sangre que si no estaba dispuesto a ser parte de la familia Ortega de la manera correcta, entonces no merecía llevar el apellido ni vivir bajo su techo. Le dije que estaba bien, que me iría, pensando que era un farol, que eventualmente cedería como siempre hacía cuando yo era niño y me portaba mal, pero mi madre ya tenía mi maleta empacada en el vestíbulo. Sebastián estaba recargado en la escalera con esa sonrisa de superioridad que tanto odiaba, y mi padre firmó un documento frente a mí donde me desheredaba formalmente. No vas a recibir ni un centavo de esta familia, me dijo mientras me entregaba el papel, y cuando te des cuenta de que el mundo real no perdona a los soñadores, no vengas llorando de regreso porque esta puerta estará cerrada para siempre. Salí de esa casa con $500 en el bolsillo, una laptop usada y una rabia que me quemaba por dentro, pero también con una determinación que no sabía que tenía. Los primeros 2 años fueron un infierno, viví en cuartos compartidos con 5 personas, sobreviví comiendo ramen instantáneo y pan barato, trabajaba de día en una cafetería y de noche aprendía a programar hasta que se me cerraban los ojos. Dormía 4 horas, me levantaba y volvía a empezar, sin contacto con mi familia, sin red de seguridad, completamente solo. A los 20 años conseguí mi primer trabajo real como programador junior en una startup que pagaba apenas arriba del salario mínimo, pero fue mi entrada al mundo tech, aprendí más en 6 meses ahí que en toda mi vida. Trabajé en proyectos que fracasaron, en aplicaciones que nadie descargó, pero también empecé a entender cómo funcionaba el negocio. A los 22 años, junto con 2 compañeros de esa startup, creamos nuestra propia empresa, un estudio indie de videojuegos que operábamos desde un departamento de 2 habitaciones. Nuestro primer juego fue un fracaso total. Vendió menos de 1000 copias y perdimos todo el dinero que habíamos juntado. Mis socios querían rendirse, conseguir trabajos estables y olvidar el sueño, pero yo no podía, tenía algo que demostrar, no solo a mi familia, sino a mí mismo. Saqué un préstamo personal que probablemente nunca debía haber conseguido, convencí a mis socios de intentarlo una vez más y pasamos 18 meses viviendo del aire creando nuestro segundo juego. Un RPG indie con mecánicas únicas que mezclaba elementos de supervivencia con narrativa profunda. Lo lanzamos sin expectativas en una plataforma de distribución digital. Los primeros días vendimos apenas 100 copias y pensé que otra vez había fracasado, pero entonces un streamer famoso lo jugó en vivo, le encantó, lo recomendó. Y de la noche a la mañana explotó. En una semana vendimos 50.000 copias, en un mes 200.000, en 6 meses habíamos vendido más de 2 millones de unidades a nivel mundial. De repente teníamos dinero real, contratos con distribuidoras grandes, ofertas de inversión de todas partes.
A los 25 años vendí mi parte de la compañía por $8 millones, una cantidad obscena de dinero que jamás imaginé tener, pero en lugar de retirarme, invertí casi todo en crear mi propia empresa de desarrollo, esta vez más grande, más ambiciosa. Contraté a los mejores talentos que pude encontrar, establecimos oficinas en 3 ciudades y lanzamos un juego multijugador que se convirtió en fenómeno cultural. Para cuando cumplí 27 años, mi empresa estaba valuada en más de $100 millones, yo era millonario varias veces, salía en revistas de negocios, daba entrevistas sobre emprendimiento, pero nunca usé mi apellido real en público. Siempre operé bajo un seudónimo, Daniel Mora, porque no quería que mi familia me encontrara, no quería darles la satisfacción de saber que había triunfado sin ellos. Durante esos 10 años, ni una sola vez intentaron contactarme, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera cuando aparecí en Forbes Latino como uno de los emprendedores menores de 30 más exitosos, con foto y todo, aunque claro, la foto era de espaldas y el artículo usaba mi seudónimo. Yo lo seguía a distancia, por redes sociales, por artículos de negocios, sabía que Sebastián había tomado control de la empresa familiar después de que mi padre se retirara. Sabía que se había casado con una mujer de otra familia adinerada, que vivían en la misma mansión donde crecimos. También sabía que las cosas no iban bien, la firma de inversiones había tomado decisiones pésimas, perdieron contratos importantes, clientes grandes y empezaron a acumular deudas. Hace 6 meses me enteré por un contacto en el sector financiero que la casa familiar, esa mansión de 4 pisos en la zona más exclusiva de la ciudad, estaba hipotecada hasta el techo y que Sebastián había pedido préstamos usando la propiedad como garantía para salvar la empresa, préstamos que no estaba pagando. El banco que tenía la hipoteca principal estaba a punto de iniciar el proceso de ejecución hipotecaria y fue entonces cuando vi mi oportunidad. A través de una serie de empresas fantasma y fideicomisos que ni el mejor abogado podría rastrear hasta mí, compré la deuda completa de la propiedad, todos los préstamos, todas las hipotecas, todo. Le costó a mi empresa $14 millones, pero valió cada centavo porque ahora yo era el acreedor principal, y Sebastián no tenía idea. Durante 3 meses dejé que se atrasara en los pagos, acumulando intereses y penalizaciones, enviándole notificaciones formales a través de abogados que no conocía, viéndolo entrar en pánico a través de sus redes sociales donde empezó a vender cosas, a pedir ayuda a contactos, a hacer lo que fuera por conseguir dinero. Hace 2 semanas recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sebastián, después de 10 años de silencio, mi hermano mayor me estaba contactando. El mensaje decía: Daniel, sé que han pasado muchos años y que las cosas terminaron mal, pero necesito tu ayuda. La familia está en problemas y tú eres la única persona que conozco que podría tener los recursos para ayudarnos, por favor. ¿Podemos hablar? Me reí solo en mi oficina cuando lo leí. Después de una década ignorándome, después de cerrarme la puerta en la cara, después de reírse de mis sueños, ahora me necesitaban. Le respondí a Sebastián 3 días después, dejándolo sudar, pensando cada palabra para sonar exactamente como lo que él esperaba, un hermano menor exitoso pero todavía resentido, alguien que podría ayudar si le rogaban lo suficiente. Le escribí: han pasado 10 años, Sebastián, 10 años en los que ni tú ni nadie de la familia se molestó en saber si estaba vivo o muerto, pero sí, podemos hablar, aunque no te prometo nada. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos, desesperada, casi patética: gracias, Daniel, de verdad, gracias, podemos vernos donde tú digas, cuando tú digas, esto significa mucho para mí, para todos nosotros. Coordinamos una reunión en un café neutral, lejos de la mansión familiar, y cuando llegué el día acordado, lo vi esperándome en una mesa del fondo. Sebastián ya no era el tipo arrogante y seguro que recordaba, ahora tenía ojeras profundas. Había perdido peso, su traje caro se veía arrugado y traía esa expresión de persona que no duerme bien hace meses. Se paró cuando me vio, intentó abrazarme pero yo solo le di la mano, fría, profesional, como si fuera un extraño, y algo en sus ojos se apagó cuando entendió que esto no iba a ser una reunión emotiva de reconciliación familiar. Nos sentamos y Sebastián empezó a hablar sin parar, explicándome toda la situación con lujo de detalle, como la empresa familiar había hecho malas inversiones en el sector inmobiliario justo antes de la crisis. Como perdieron clientes importantes porque él tomó decisiones arriesgadas que no funcionaron, como mi padre, que ya estaba retirado pero seguía opinando, lo presionaba constantemente por arruinar el legado familiar. Me contó que habían hipotecado la casa hace 3 años para inyectar capital a la empresa, que tomaron préstamos pensando que podrían pagarlos cuando cerraran un contrato grande que nunca se concretó.
que ahora debían casi 20 millones de dólares entre todas las deudas y que el banco principal había vendido su deuda a un fondo de inversión anónimo que estaba siendo implacable con los pagos. Necesitamos 14 millones de dólares para liquidar la hipoteca principal, me dijo con voz temblorosa, o vamos a perder la casa en 2 meses, papá está enfermo del corazón, el estrés lo está matando, mamá llora todos los días. Y yo ya no sé qué hacer, vendí mi auto, mis acciones, todo lo que pude, pero no es suficiente. Lo escuché en silencio, tomando mi café, sin mostrar ninguna emoción, dejando que las palabras se acumularan en el aire entre nosotros como el humo. Cuando terminó de hablar, lo miré directo a los ojos y le pregunté algo que claramente no esperaba, ¿y por qué debería ayudarte, Sebastián? Se quedó callado unos segundos, confundido, como si la pregunta no tuviera sentido, porque somos familia, respondió finalmente, porque a pesar de todo lo que pasó, compartimos sangre, porque crecimos juntos. Le solté una risa seca que lo hizo retroceder en su silla. Familia, repetí, la misma familia que me echó a la calle con $500 y me dijo que no volviera nunca, la misma familia que me desheredó porque quise seguir mi propio camino. Esa familia ahora quiere que lo salve. Sebastián se puso pálido. Daniel, yo sé que las cosas se manejaron mal, papá estaba enojado, todos estábamos enojados, pero éramos jóvenes, tú también dijiste cosas duras. Fue un momento de tensión que se salió de control. Un momento de tensión, dije elevando la voz lo suficiente para que un par de personas voltearan. Sebastián, ustedes me borraron de la familia, cambiaron las cerraduras, mi madre empacó mis cosas como si estuviera muerto, tú te reíste cuando me fui. Te vi parado en esa escalera riéndote como si fuera lo más gracioso del mundo. Se defendió diciendo que era joven e inmaduro, que no entendía la gravedad de lo que estaba pasando, que con los años había reflexionado mucho sobre ese día y se arrepentía profundamente. Pero yo no le creí ni una palabra porque sus ojos no mostraban arrepentimiento real, mostraban desesperación, y hay una diferencia enorme entre lamentar lo que hiciste y lamentar las consecuencias que ahora te afectan. Le dije que lo iba a pensar, que necesitaba tiempo para decidir si quería involucrarme en los problemas de una familia que me había olvidado durante una década, y Sebastián aceptó agradecido, casi suplicante, dándome su nuevo número personal. Su email, la dirección de la casa como si yo no la conociera de memoria. Antes de irme, le pregunté casi como por casualidad, ¿y qué pasó con el fondo de inversión que compró la deuda principal? ¿Están negociando con ellos? Sebastián negó con la cabeza frustrado, son imposibles, respondió, no contestan llamadas, todo lo manejan a través de abogados, es como pelear contra un fantasma, ni siquiera sabemos quién está detrás realmente. Perfecto, pensé mientras salía del café, todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián me contactó 6 veces, cada mensaje más desesperado que el anterior, primero preguntando educadamente si ya había tomado una decisión. Luego rogando que por favor considerara ayudar aunque fuera con una parte del dinero, finalmente enviándome fotos de mi padre en el hospital conectado a monitores cardíacos, de mi madre llorando en la sala de la mansión. Diciéndome que tenía el poder de salvarlos y que si no hacía nada, la destrucción de la familia Ortega quedaría en mi conciencia para siempre. Cada mensaje me daba más satisfacción porque significaba que el plan estaba funcionando, que estaban exactamente donde yo quería que estuvieran, desesperados, vulnerables, sin opciones. Le respondí finalmente diciéndole que sí, que había decidido ayudar, que tenía el dinero disponible y que estaba dispuesto a liquidar la deuda principal si accedían a ciertas condiciones. Sebastián respondió de inmediato diciendo que aceptaba cualquier condición, lo que fuera necesario. Le dije que quería una reunión familiar formal en la casa, con mi padre, mi madre y él presentes, que quería escuchar de sus propias bocas que lamentaban lo que hicieron y que reconocían que yo había tenido razón todo este tiempo. Básicamente quería una disculpa pública familiar antes de soltar un centavo. Sebastián aceptó sin dudarlo, coordinamos la reunión para un sábado por la tarde, y mientras me preparaba esa mañana, vistiéndome con un traje hecho a la medida que costaba más que el auto que Sebastián acababa de vender. Sentí algo extraño en el pecho, no era felicidad exactamente, era más bien una mezcla de anticipación y vacío. Como cuando llegas a la cima de una montaña que tardaste años en escalar y te das cuenta de que la vista no es tan espectacular como imaginabas. Conduje hasta la mansión en mi Tesla negro, pasando por las calles de mi infancia que seguían exactamente igual, los mismos árboles, las mismas casas enormes con jardines perfectamente cuidados, y cuando llegué a la entrada de la propiedad familiar. Me detuve un momento antes de tocar el timbre, observando la fachada imponente que alguna vez me intimidó y ahora solo me parecía una cáscara vacía de lo que solía representar.
Sebastián abrió la puerta personalmente, vestido con un suéter casual que jamás le había visto usar. Mi hermano siempre fue de trajes incluso los domingos, y eso me dijo más que cualquier palabra lo mal que estaban las cosas. Pasa, por favor, me dijo con una sonrisa tensa, están todos en la sala esperándote. Entré a esa casa por primera vez en 10 años y todo se veía extrañamente igual pero a la vez completamente diferente, los mismos cuadros en las paredes, los mismos muebles de madera oscura, pero ahora todo se sentía cansado, gastado. Como si la casa también estuviera envejeciendo junto con sus habitantes. En la sala estaban mis padres sentados en el sofá principal, mi padre se veía demacrado, mucho más viejo de lo que recordaba, con el cabello completamente blanco y las manos temblándole ligeramente. Mi madre mantenía esa postura recta que siempre tuvo pero sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Cuando me vieron entrar, mi madre se llevó una mano a la boca y empezó a llorar otra vez, mi padre intentó pararse pero Sebastián lo detuvo suavemente, y yo me quedé parado en medio de la sala como un extraño visitando un museo de su propia historia. Daniel, dijo mi padre con voz débil, gracias por venir, gracias por considerar ayudarnos después de todo lo que pasó. Me senté en el sillón individual frente a ellos, crucé las piernas, adopté esa postura de ejecutivo exitoso que había perfeccionado en juntas de negocios, y los miré a los tres en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Antes de hablar de dinero, dije finalmente, necesito que hablemos de lo que pasó hace 10 años, necesito escuchar qué piensan ahora sobre haberme echado de esta casa. Mi padre bajó la mirada, mi madre sollozó más fuerte, y Sebastián carraspeó incómodo antes de hablar, fuimos injustos contigo, Daniel, lo reconocemos, estábamos equivocados sobre muchas cosas, sobre tu futuro, sobre tus capacidades. Claramente te fue mejor que a cualquiera de nosotros. Eso no es suficiente, respondí, quiero que me digan exactamente qué estuvo mal, quiero escucharlo con detalle. Mi padre levantó la vista con esfuerzo, como si las palabras le pesaran toneladas, y empezó a hablar con esa voz quebrada que jamás le había escuchado en mi vida. Estuve mal al imponerte un camino que no querías, Daniel. Fui arrogante al pensar que sabía mejor que tú lo que era correcto para tu vida, te traté como una extensión de mis propios sueños en lugar de verte como una persona independiente con tus propias aspiraciones. ¿Y cuando te fuiste? En lugar de reflexionar sobre mi error, me aferré a mi orgullo y te borré de nuestras vidas como si nunca hubieras existido, eso fue imperdonable. Mi madre agregó entre sollozos que ella también había fallado, que como madre debió haber defendido mi derecho a elegir mi propio camino, que debió haber puesto un alto cuando mi padre me desheredó. Pero que tuvo miedo de romper la unidad familiar y terminó siendo cómplice de algo que la había atormentado cada día durante 10 años. Sebastián, por su parte, admitió que se había sentido amenazado por mí, que siempre fui más creativo y apasionado mientras él solo seguía instrucciones. Que mi rechazo a la empresa familiar lo hizo sentir superior por primera vez en su vida y que disfrutó viéndome caer porque secretamente envidiaba mi valentía para irme. Los escuché a los tres vaciarse emocionalmente frente a mí, diciendo exactamente las palabras que durante años imaginé que algún día escucharía, y sentí absolutamente nada, ninguna satisfacción, ningún alivio. Solo un vacío extraño porque me di cuenta de que las disculpas que tanto había querido ya no significaban nada para mí, que la persona que necesitaba escucharlas murió hace años en un cuarto compartido comiendo ramen. Y el que estaba sentado ahora en esa sala era alguien completamente diferente que no necesitaba la validación de esta gente. Cuando terminaron de hablar, saqué mi teléfono con calma, abrí una carpeta específica y les mostré la pantalla. Esto es un contrato de compraventa de deuda, les dije observando cómo sus caras pasaban de la esperanza a la confusión, hace 6 meses. A través de una serie de empresas de inversión que manejo, compré la deuda completa de esta propiedad, los 14 millones que le deben al fondo fantasma que los tiene desesperados, ese fondo soy yo, siempre fui yo. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el reloj antiguo del pasillo marcando los segundos. Sebastián fue el primero en reaccionar, poniéndose pálido como si le hubieran vaciado toda la sangre del cuerpo. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Lo que escuchaste, respondí con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico creciente en sus ojos. Yo soy el acreedor principal, yo soy quien ha estado rechazando sus intentos de negociación. Yo soy quien tiene el poder legal de ejecutar la hipoteca y quitarles esta casa, y eso es exactamente lo que vine a hacer hoy. Mi madre empezó a hiperventilarse, mi padre se llevó una mano al pecho como si el corazón le fuera a explotar, y Sebastián se paró bruscamente derribando su silla. No puedes hacer esto, somos tu familia. Viniste aquí diciéndonos que ibas a ayudar. Esto es una trampa, es cruel. Es justicia, lo corregí sin alterarme. Ustedes me enseñaron que las decisiones tienen consecuencias, que el mundo real no perdona a los soñadores. Bueno,
Pues resulta que el soñador construyó un imperio mientras ustedes desmantelaban el suyo por incompetencia y ahora ese soñador viene a cobrar. Sebastián intentó acercarse a mí pero lo detuve con una mirada, sacó su teléfono temblando y amenazó con llamar a sus abogados. Adelante, le dije, llama a quien quieras, todos los documentos están en orden, todas las transferencias son legales. Firmadas por ti mismo cuando aceptaste los préstamos sin leer la letra chiquita, tus propios abogados te van a decir que no tienes ninguna defensa legal. Mi padre logró articular unas palabras ahogadas. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué hacernos esto? ¿Qué ganas destruyendo a tu propia familia? Me paré, me acomodé el saco del traje y lo miré con una frialdad que ni yo sabía que tenía. No estoy destruyendo nada, papá, ustedes ya estaban destruidos cuando llegué, yo solo vine a acelerar lo inevitable. Y para responder tu pregunta, lo hago porque puedo, porque tengo el poder de hacerlo, exactamente el mismo poder que tú usaste cuando me cerraste la puerta hace 10 años. Caminé hacia la salida mientras mi madre me suplicaba entre lágrimas que reconsiderara, que pensara en todos los años buenos que tuvimos como familia, en las navidades, en los cumpleaños, en los momentos felices de mi infancia. Me detuve en el marco de la puerta y sin voltear a verla le dije, esos recuerdos dejaron de importarme el día que empacaste mis cosas como si estuviera muerto, el día que elegiste el orgullo de tu esposo sobre el bienestar de tu hijo. Ahora vas a aprender lo que se siente perder tu hogar sin tener a dónde ir. Sebastián corrió detrás de mí hasta el jardín frontal gritando que esto no se iba a quedar así, que iba a pelear, que encontraría la manera de revertir todo, y yo me detuve junto a mi auto. Lo miré directamente y le dije algo que había estado guardando durante 10 años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sebastián? Que durante años imaginé este momento, imaginé verlo suplicar, imaginé tener este poder sobre ustedes, y ahora que finalmente lo tengo, me doy cuenta de que no me hace feliz, solo me hace sentir vacío. Porque la venganza no llena el hueco que ustedes dejaron, solo confirma que nunca fuimos realmente una familia, solo éramos personas relacionadas por sangre fingiendo amor mientras les convenía. Me subí al auto y antes de arrancar bajé la ventanilla para darle el golpe final. Tienen 30 días para desalojar la propiedad, mis abogados les enviarán los documentos formales mañana. Pueden llevarse sus pertenencias personales pero todo lo demás, los muebles, el arte, los autos que aún quedan a nombre de la casa, todo se queda porque técnicamente ya es mío. Y Sebastián. Sobre lo que dijiste de que encontrarías la manera de revertir esto, te deseo suerte, pero recuerda que yo aprendí a pelear en las calles mientras tú aprendías a firmar cheques con el dinero de papá, no estamos en la misma liga. Conduje de regreso a mi departamento en el centro de la ciudad, un penthouse minimalista con vista a toda la ciudad que costó $3 millones, me serví un whisky caro que no disfruté. Y me senté en el balcón viendo las luces de la ciudad mientras procesaba lo que acababa de hacer. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes, primero de Sebastián suplicando que habláramos, luego amenazando con exponer públicamente lo que hice. Después mi madre enviándome fotos viejas de cuando yo era niño con mensajes desgarradores pidiendo que recordara que ella me quería, incluso recibí un email de un primo lejano que ni siquiera sabía que existía, pidiéndome que tuviera compasión. Los ignoré todos, bloqueé los números, configuré filtros en mi email, porque sabía que si empezaba a responder, si dejaba que sus súplicas penetraran aunque fuera 1 milímetro, mi resolución empezaría a tambalearse, y no podía permitirlo. No después de haber llegado tan lejos. 3 semanas después, mis abogados me informaron que la familia había intentado conseguir un préstamo de emergencia con otros bancos para pagar la deuda, pero obviamente los rechazaron a todos porque su historial crediticio estaba destrozado. Intentaron vender activos de la empresa pero no encontraron compradores porque todos en el sector financiero ya sabían que los Ortega estaban en caída libre. Incluso trataron de organizar una campaña en redes sociales sobre cómo un fondo buitre sin corazón estaba destruyendo a una familia tradicional. Pero esa estrategia murió rápido cuando algunos periodistas investigaron y descubrieron todas las malas decisiones de negocios que ellos mismos habían tomado. El día del desalojo llegó un martes lluvioso, yo no fui personalmente pero contraté a una empresa profesional de mudanzas y desalojos que documentó todo el proceso. Mis abogados estaban presentes para asegurar que solo se llevaran lo permitido. Y recibí actualizaciones por mensaje cada hora. Me enviaron fotos de mi madre saliendo de la casa llorando mientras cargaba una caja con álbumes de fotos, de mi padre siendo ayudado por paramédicos porque le dio un ataque de ansiedad en medio del proceso. De Sebastián discutiendo inútilmente con los oficiales de policía que supervisaban que todo fuera legal. Para las 6 de la tarde, la casa estaba vacía, las puertas cerradas con llave nueva, y oficialmente era mía junto con todo su contenido restante. Esa noche me llegó un último mensaje de Sebastián,
ya no suplicante ni amenazador, solo resignado. Espero que esto te haya dado lo que buscabas, Daniel, espero que destruir a tu familia te haga dormir mejor por las noches. Porque nosotros vamos a tener que reconstruir nuestras vidas desde cero por tu venganza, pero quiero que sepas algo, tú ganaste esta batalla pero perdiste mucho más de lo que crees, perdiste la posibilidad de ser mejor persona que nosotros. De demostrar que el éxito no te convirtió en el mismo tipo de monstruo que era papá, te convertiste exactamente en lo que odiabas, y eso es algo que el dinero no puede arreglar. Leí ese mensaje 3 veces, lo borré, pero las palabras se quedaron flotando en mi cabeza durante días, semanas, meses. 6 meses después de tomar posesión de la mansión, la vendí por $25 millones a una familia de empresarios asiáticos que querían establecerse en la ciudad. Recuperé mi inversión inicial y gané 11 millones en el proceso. Un negocio redondo desde cualquier perspectiva financiera. Con ese dinero expandí mi empresa de videojuegos, abrimos oficinas en Japón y Europa, lanzamos 2 títulos más que fueron éxitos comerciales, y mi fortuna personal superó los $200 millones antes de cumplir 30 años. Desde afuera, mi vida era el sueño americano perfecto, el hijo rechazado que triunfó contra todo pronóstico, pero por dentro había algo roto que ningún éxito profesional podía arreglar, porque Sebastián tenía razón en algo. Me había convertido en una versión de mi padre, usando el poder y el dinero para castigar a quienes me lastimaron, sin importar el costo humano. Hace 2 meses recibí una notificación de que mi padre había muerto de un infarto masivo, el funeral fue pequeño, solo familia cercana y algunos viejos socios de negocios, yo no fui invitado obviamente. Pero igual mandé flores anónimas porque alguna parte de mí, la parte que todavía era el niño que alguna vez amó a ese hombre, necesitaba hacer ese gesto aunque fuera vacío. Mi secretaria me entregó un sobre que llegó días después del funeral, adentro había una carta escrita a mano por mi padre semanas antes de morir, decía, Daniel. Si estás leyendo esto es porque finalmente me alcanzó el corazón que descuidé por años persiguiendo dinero y poder, quiero que sepas que tu venganza fue perfecta. Me quitaste todo lo que valoraba y me obligaste a enfrentar las consecuencias de mis acciones, pero también quiero que sepas que en estos últimos meses, viviendo en un departamento pequeño, sin la empresa, sin la mansión, sin el estatus, descubrí algo que nunca entendí cuando lo tenía todo, que nada de eso importaba realmente, lo único que importaba era la familia que destruí con mi orgullo, y ahora tú hiciste lo mismo, destruiste a tu familia con tu orgullo, somos iguales tú y yo. 2 hombres que eligieron ganar batallas pero perder guerras, ojalá aprendas esta lección antes que yo, antes de que sea demasiado tarde para cambiar el rumbo. Esa carta la guardo en el cajón de mi escritorio, a veces la releo cuando el penthouse se siente demasiado vacío, cuando los logros profesionales se sienten huecos. Cuando me doy cuenta de que tengo todo el dinero que soñé pero nadie con quien compartirlo genuinamente porque nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente después de lo que pasó, construí muros tan altos que ni yo mismo puedo escalarlos ya. La semana pasada vi a Sebastián por casualidad en un café del centro, estaba vestido con ropa normal, nada de diseñador, trabajando en una laptop, probablemente intentando reconstruir su carrera desde abajo como yo tuve que hacer. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, ninguno de los dos dijo nada, solo nos observamos como 2 extraños que alguna vez compartieron un apellido y una historia, y luego cada uno siguió con su vida como si el otro no existiera. Porque eso es lo que somos ahora, fantasmas en la vida del otro, recordatorios vivientes de cómo el orgullo y la venganza pueden destruir incluso los lazos de sangre más fuertes. Y mientras salía de ese café de regreso a mi oficina llena de empleados que me respetan pero no me conocen realmente, me pregunté si acaso gané algo al final, si recuperar mi dignidad valió perder mi humanidad. Si demostrarles que estaban equivocados justificaba convertirme en exactamente el tipo de persona que juré nunca ser, no tengo respuesta para esas preguntas, solo tengo una cuenta bancaria obscena, una empresa exitosa. Y un vacío en el pecho que crece cada día un poco más, porque resulta que la venganza perfecta tiene un costo que nadie te dice hasta que ya la ejecutaste, y ese costo es descubrir que en el proceso de destruir a tus enemigos, también te destruiste a ti mismo, solo que de una manera que el dinero jamás podrá reparar. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.